Bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Yo soy Laura Adriana González Eguiarte del Departamento de Curaduría y en esta Semana Santa queremos invitarlos a conocer las obras que tenemos aquí en el vestíbulo de nuestra sede en Plaza Carso, en la zona de Nuevo Polanco, en la Ciudad de México. Bueno, quizá ustedes ya saben que tenemos dos versiones de la famosísima Piedad de Michelangelo, hecha a finales del siglo XV, al mero final del siglo XV, que es una réplica de la Piedad que está en el Vaticano, que es la más célebre, que la tenemos tanto en bronce como en mármol, en una escala de 1:1. Pero apuesto que no sabían que también tenemos otra Piedad de Michelangelo, otra réplica de otra Piedad de Michelangelo aquí, junto, que se llama la Piedad Bandini, que también se conoce como la Piedad de las Cuatro Figuras, la Piedad Florentina. ¿Por qué? Michelangelo Buonarroti hizo esta escultura entre 1547 y 1553, o sea, una década antes de su muerte, que fue en 1564. Pero la pensó originalmente para su propia tumba, pero no se ocupó en su tumba. Al final se la vendió por 200 escudos a Francesco Bandini, por eso se llama Piedad Bandini, porque estuvo en la villa romana de Francesco Bandini, que era un mercader de Roma, del siglo XVI, y entonces estuvo ahí prácticamente un siglo prácticamente, y después a finales del siglo XVI se mudó por primera vez a Florencia, nada más que estuvo en la iglesia de San Lorenzo, y después en el siglo XVII ya pasó a la catedral de Florencia, que se llama Santa María dei Fiori, y ahí estuvo 2 siglos más. Y en 1960 pasó a formar parte de la ópera, del Museo de la Ópera o de la obra de la Catedral de Florencia, que es el Museo de la Ópera, y ahí se puede ver el mármol original. ¿Por qué es importante esta piedad respecto de la otra que tenemos aquí de Michelangelo? Hay 3 piedades de Michelangelo. La piedad más famosa, que solo se llama la Piedad, de finales del siglo XV, de la Piedad Bandini, de mediados del XVI, y la Piedad Rondanini, que es aún posterior a esta, o sea, ya muy próxima a la muerte del genio del Renacimiento. Ahora vamos a concentrarnos en esta piedad. También se le conoce como la Piedad de las Cuatro Figuras. ¿Por qué? Porque está Jesucristo, está sostenido por la Virgen, como ocurre en la iconografía de la Piedad, está flanqueado también por María Magdalena, y hay una figura que en una composición triangular en la parte superior es Nicodemo, quien de alguna manera preside la escena. No la preside, la presenta, vamos a ponerlo así. Él está en la parte superior de este triángulo y presenta esta escena. ¿Qué podemos decir de la Piedad como iconografía? Bueno, la Piedad está vinculada con el descendimiento de la cruz. Recordemos más o menos cómo son los acontecimientos de la Pasión de Cristo. El Jueves Santo ocurre la última cena y la aprehensión de Cristo. El viernes es la crucifixión y la muerte de nuestro Señor. Ese mismo viernes, al atardecer, José de Arimatea, ayudado por las 3 Marías, que son María, la Madre de Cristo, y sus 2 hermanas, y María Magdalena y Juan, además del personaje que está aquí, que son Nicodemo, ellos primero gestionan con Pilatos que puedan bajar el cuerpo de la cruz y que le puedan dar una santa sepultura, y lo sepultan en unas catacumbas que estaban ahí precisamente en Jerusalén, y él resucita al tercer día, es decir, el domingo. Por eso tenemos el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección. Ahora, ¿quién fue José de Arimatea? Que es el personaje que está hasta arriba. Bueno, José de Arimatea ayuda a todos los deudos de Jesucristo en este santo entierro. Por eso generalmente pueden aparecer hasta 2 hombres maduros, además de Juan, que es un hombre joven,
en estas representaciones del descendimiento de la cruz, que son justamente los que yo les decía, José de Arimatea y Nicodemo. José de Arimatea es un judío que era como era miembro del Sanedrín, él era discípulo de Cristo, pero no hacía muy pública su adhesión al movimiento de Cristo por miedo a las represalias de los judíos. Pero él, al final del día, en el día de la crucifixión, es quien gestiona con Poncio Pilatos que le entreguen el cuerpo de Cristo. Y quien lleva el aloe, la mirra y estos perfumes con los que embalsamaron el cuerpo de Cristo es nada menos y nada más que Nicodemo, que es este personaje, ¿sí? Ahora, vamos a ver a estos dos personajes que están en conjunto con Cristo, que son María, su madre, y María Magdalena. En este caso, podemos hablar de que hay como dos pulsiones. Una que es la de el amor materno, que está representado por María, y el amor de los hombres, digamos, el amor más humano, que es el de María Magdalena. Y en este sentido, pues Nicodemo se erige como una especie de sacerdote en estas nupcias, en donde está el cuerpo de Cristo entre estas dos mujeres y está siendo entregado. Ahora, es muy importante saber que, se cree que el rostro de Nicodemo en esta piedad es nada menos y nada más que un autorretrato del propio Michelangelo. Y les voy a leer una frase de un historiador del arte que conoce muy bien la historia de Michelangelo. Charles Tolnay, historiador del arte húngaro, experto en Michelangelo, dijo esto que es magnífico sobre la Piedad Bandini. Fíjense. Una vez más se patentiza el simbolismo de los lados. El derecho, donde se halla la Magdalena, es el de la vida, y el izquierdo, donde está María, es el de la muerte. Personificando a la divina providencia, Nicodemo, como el sacerdote en unos esponsales, completa con profunda emoción la reunión de la madre y el hijo tan deseada por María. El dolor por la muerte ha sido superado. Los personajes vivos están invadidos del mismo sentimiento de beatitud que se lee en los serenos rasgos de Cristo muerto. Los cuerpos individuales se funden uno en otro, compenetrándose íntimamente como los sentimientos de los personajes. Esta nueva concepción de la piedad es una demostración de que Michelangelo se ha reconciliado con la idea de la muerte, a la que ve ahora como la suprema liberación del alma. Como pueden ver, esta frase además hace mucho más sentido si lo vinculamos con la idea de que Michelangelo concibió este conjunto escultórico precisamente para estar en su propia tumba. Y entonces hay una clara reconciliación con la muerte y este encuentro de la madre y el hijo en el lecho de la muerte, pero siempre con la esperanza de la resurrección. Sobre la piedad podemos decir muchas cosas. Este modelo iconográfico se desarrolla sobre todo a partir del siglo XIV. Esta ya es una piedad del siglo XVI, entonces si se fijan hay una evolución, digamos, estamos hablando de que el modelo iconográfico evoluciona durante 200 años. En el siglo XIV, en Alemania, en esta Alemania tardomedieval, se empezaron a representar estas deposiciones de la cruz o estos descendimientos de la cruz, sobre todo en madera, en donde aparecía la Virgen sosteniendo el cuerpo exánime de Cristo en los brazos. Eso es la piedad. En alemán se les conoce como Vesperbild, que quiere decir imagen o presencia de la víspera. Es muy bonito pensar que la piedad en alemán se conoce como Vesperbild porque habla de la víspera. ¿Víspera de qué? Víspera de la resurrección. No es que estén viendo a la imagen del Cristo muerto como si la muerte fuera definitiva. Desde la concepción misma de estas Vesperbild está pensado porque es la víspera de la resurrección. O sea, la Virgen recibe el cuerpo destruido y martirizado de su hijo, pero siempre, siempre con miras y con la esperanza de la resurrección, porque ella desde un principio sabía que Él era el Salvador
y que su muerte iba a implicar la resurrección. Entonces, es un sentimiento en todas las vírgenes de la piedad, y sobre todo en las de Michelangelo, vamos a encontrar esta dicotomía, este dolor por la muerte del hijo, pero también la dicha de que finalmente se va a efectuar el proyecto divino, que es la resurrección. La Piedad tiene una serie de fuentes literarias, entre las que destacan Jacopo de Todi, que es del siglo XIII, Santa Brígida de Suecia, del siglo XIV, y Pseudo Buenaventura, del siglo XIV. Entonces, estos relatos, estas visiones místicas del descendimiento de la cruz y de la Virgen recibiendo el cuerpo adolorido de su hijo, fueron pues transminando y comentándose y difundiéndose en los conjuntos conventuales europeos, tanto que ya para el siglo XIV se convirtió en una iconografía perfecta. Ahora les voy a leer un fragmento de Santa Brígida de Suecia para que vean con qué belleza describe en esta visión mística que tuvo el descendimiento de la cruz en voz de María, la Virgen. Vi a mi hijo con un aspecto peor que un leproso. Le entregué toda mi voluntad, sabiendo que todo había ocurrido según su voluntad y no habría sucedido si él no lo hubiese permitido. Le di las gracias por todo y cierto júbilo se entremezcló con mi tristeza porque vi que él, quien nunca había pecado, por su grandísimo amor, quiso sufrirlo todo por los pecadores. Que esos que están en el mundo contemplen lo que pasé cuando mi hijo murió, que siempre lo tengan en su memoria. Los recibí sobre mis rodillas como un leproso, lívido y mayugado, porque sus ojos estaban muertos y llenos de sangre, su boca fría como la nieve, su barba rígida como una cuerda. Esto lo escribió Santa Brígida de Suecia en el siglo XIV a partir de una visión mística que tuvo, en donde estuvo en los ojos de María cuando recibió el cuerpo exánime de su hijo. Y uno de los motivos más importantes de este tardohumanismo, del tránsito, digamos, entre el Renacimiento, el manierismo y el barroco, va a ser precisamente este modelo iconográfico de la piedad como una derivación del descendimiento de la cruz, en donde la Virgen recibe en sus brazos el cuerpo de Cristo. Y qué mejor que hablar de Michelangelo Buonarroti para hablar de este simbolismo que tiene en una sola escultura la vida y la muerte. Desde la piedad de finales del siglo XV hasta esta de mediados del siglo XVI, vemos esta entrega de Cristo a la muerte, a su propia pasión, con la esperanza de la resurrección, y la Virgen entregando a su Hijo con la certeza y plena fe de que va a resucitar al día siguiente. Es la víspera de la resurrección. No es la muerte, sino la víspera de la resurrección. Muchas gracias, los esperamos en Museo Sumaya. Vengan a visitarnos esta Semana Santa, conozcan la piedad, las dos piedades que tenemos aquí en el vestíbulo de mármol, y pues bienvenidos siempre.